Sean ustedes muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a esta gran y apasionante aventura. Mi nombre es Jeremías Baraldi y en este programa voy a contarles sobre los fenómenos meteorológicos más importantes en nuestra provincia. Provincia la cual se destaca a nivel nacional por la mayor ocurrencia de tiempo severo en nuestro país. País que luego de los Estados Unidos de Norteamérica ocupa el ranking número 2 por tener las tormentas más fuertes del mundo. Quédense ahí y no se pierdan a La Pampa, tierra de tormentas. En el programa de hoy hablaremos sobre las tempestades de polvo o también llamado Dust Bowl, pero para eso vamos a tener que hacer un informe especial. Quédense ahí y no se pierdan esta semejante aventura. Dust Bowl, también llamado tazón de polvo, fue una zona de los Estados Unidos que en el siglo anterior fue arrasada por tormentas de polvo. Pero yo les voy a explicar un poco el porqué de esta situación y también las similitudes que tenemos con la provincia de La Pampa. Es por eso que si ustedes se imaginan el mapa de los Estados Unidos, tenemos que referirnos a lo que es el centro oeste, ¿sí? Lo que también se llaman las grandes llanuras. A principios del 1910 aproximadamente, la guerra de la Unión Europea hizo que los Estados Unidos tenga que producir cada vez más alimentos para brindarle a todos los países que lo necesitaban. A todo esto se le empezó a ver una oportunidad a toda esa zona ya mencionada. Es por eso que empezaron a haber créditos y los agricultores empezaron a poblar de a poco lo que fue las grandes llanuras. Empezó a ser una oportunidad para clases bajas porque el gobierno vendía hectáreas muy baratas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El centro oeste de los Estados Unidos, que antes era prácticamente un desierto de gente, porque si tenemos que hablar en cuestiones naturales, estábamos hablando de llanuras que estaban completamente llenas de pastizales y algunos árboles, ¿sí? Podríamos decir prácticamente muy similar a la provincia de La Pampa. Estas llanuras se empezaron a llenar de gente. Con estos créditos, el gobierno de los Estados Unidos empieza a crear ferrocarriles, ¿sí? Con la creación de los ferrocarriles, cada vez más gente iba para esa zona, porque les prometían que ahí el suelo era fértil, que ahí había progreso. Se deforestaron árboles, se sacaron todos los pastizales que había, la tierra era virgen. Y todo eso que pasó tuvo sus consecuencias, y eso es lo que le estamos explicando. El uso de la tierra no la rotaban, claramente. Por eso seguían expandiendo la frontera agropecuaria. Las principales cosas que sembraban fueron trigo, maíz y también había un poco de ganadería, ¿sí? En el 1920 aproximadamente, toda esta gente que ya estaba cultivando en las grandes llanuras de Estados Unidos y exportando, como les dije hoy al principio, a muchos países, por lo tanto era una zona en progreso constante, ¿sí? Y como les había tocado justamente unos 10 años de lluvia en el 1920, la gente decía, bueno, vengamos más, invitaba a las familias a que sigan creciendo, porque era todo próspero, era todo para arriba. Pero ¿qué pasaba? Los árboles se habían deforestado, los pastizales se habían sacado y llegó la sequía. Como todos sabemos, nuestro planeta Tierra tiene algunos periodos más secos y otros periodos más húmedos. No es la excepción las llanuras de los Estados Unidos. Y en el 1931 la humedad se terminó. Y esos 10 años de lluvia que hicieron creer a todas esas personas que iba a ser una tierra fértil para toda la vida, se les derrumbó prácticamente en 5 años. Porque fueron 5 años en los que no llovió y al no llover no había humedad en el suelo. El sol empezó a evaporar todo lo que había. La gente no sabía qué hacer. La gente empezó a perder la agricultura, empezó a perder su ganado.
Pero esto recién comienza. Vientos típicos de la zona, ¿sí? Como acá tenemos el viento pampero, bueno, allá en Estados Unidos también tienen sus vientos típicos que vienen del oeste, que vienen del este. Se empezaba a ver en el horizonte polvos en suspensión y los habitantes se preguntaban, bueno, ¿qué será eso? Muchos decían que eran cosas pasajeras. Recordemos que estamos hablando de los 1930, la gente todavía no tenía tantos conocimientos como ahora. Entonces, de a poquito la situación iba empeorando. No llovía, los años pasaban y a esto se le suma la gran depresión que hubo en Wall Street. Una importante pérdida económica del sector financiero en todos los Estados Unidos. Entonces, no solamente se veía afectado por esta gran sequía, sino también por otras variables económicas. Los días empezaron a ser cada vez más oscuros, pero esto se los vamos a contar en el próximo bloque. Volvemos de esta pausa para seguir hablando de lo que fue el Dust Bowl, también llamado tazón de polvo. Recordemos que había una sequía muy importante en el 1930. Esto duró hasta el año 1935. Fueron 5 años donde la gente que vivía en las grandes llanuras de Estados Unidos prácticamente no veía el sol. ¿Por qué? Porque el polvo se empezó a levantar y se empezó a intensificar. Es por eso que empezaron a llegar grandes tormentas. Hubo un año, más precisamente en el 1933, que hubo 110 tormentas de polvo. Imagínense, una completa locura. Había gente que tenía problemas en los pulmones, obviamente gente fallecida, animales muertos, bueno, montañas de arena que se empezaban a juntar en las casas, suelo prácticamente infértil, con la falta de humedad, más el mal manejo del uso de la tierra, parecía que todo se había terminado ahí. El sol no se veía por mucho tiempo, la gente estaba desesperada. En medio de una sequía, las lluvias no regresaban. De todo esto se hicieron películas, se hicieron canciones. De hecho, hay historias de personas tremendas, ¿sí? Si ustedes buscan información, hay mucha data sobre personas que tuvieron que vivir y te lo relatan y se te pone la piel de gallina, ¿sí? Montañas de arena en las casas que no llamaba la atención de nadie. Porque claro, recordemos, estaban en las grandes llanuras en el medio de los Estados Unidos y prácticamente no le importaba a las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero cuando le empezó a importar, bueno, pasa algo similar a lo que pasa en Argentina. Cuando llega a Buenos Aires, es ahí donde empiezan a atender los problemas. Y hubo un día que se llamó el Domingo Negro. En 1935, una gran tormenta de polvo no solamente azotó obviamente a las grandes llanuras que ya venían 5 años, sino que llegó a las grandes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Llegó a Washington. La gente de Washington empezó a ver arena en el cielo. Y ahí es donde llamó la atención del presidente, donde llamó la atención de todos los gobiernos. Recién ahí comenzaron a preguntarse qué es lo que está sucediendo en las grandes llanuras. Pero claramente fue tarde, porque en todos estos años se produjo una inmigración de las más grandes de la historia de ese siglo. Miles y miles de familias tuvieron que abandonar las grandes llanuras en busca de trabajo. Se fueron hacia el este y hacia el oeste de los Estados Unidos. Prácticamente fueron estigmatizados, ¿sí? Donde llegaban les decían, ustedes son los que vienen con arena. Y eran llevados a trabajos de limpieza, a trabajos muy precarizados. Y esto influyó en lo social y cultural de los Estados Unidos, que de hecho hasta el día de hoy, 1 de cada 40 tiene descendencia de esa época. Volviendo al tema, como les había dicho, que el gobierno se había empezado a dar cuenta de lo que estaba pasando, dijo, bueno, hay que hacer algo. Y ahí hay algunos autores que lo llaman al Dust Bowl como una bendición, otros como un desastre aterrador.
nadie puede negar que fue un desastre. Ahí fue un punto de inflexión, porque el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, por primera vez en la historia vamos a hacer un programa de reforestación a todos estos daños que habían hecho la llanura, ¿sí? Entonces de a poco empezaron a cultivar los pastizales que antes había, se hizo un gran trabajo. Ahora, ¿la historia se volverá a repetir? Es lo que todos se preguntan. Las lluvias volvieron, más todos estos programas, más todos estos créditos que lanzaban, bueno, de a poco la zona se empezó a amansar. Si bien se recuperó, las reservas hídricas del planeta en la actualidad no son las mejores, ¿sí? Y amenazan a que el Dust Bowl no solamente sea una historia del pasado, sino también algo del presente y con una proyección a futuro que está potenciado con el cambio climático. ¿Volveremos a repetir la misma historia? Pero bueno, hay una historia que en lo personal me impactó y quizás sea el reflejo de las miles de familias estadounidenses y mexicanas que tuvieron que sufrir al Dust Bowl. Esta familia estaba conformada por padre, madre y 3 hijas. El padre había salido en busca de los pocos cultivos que quedaban. En el medio le agarró una tormenta de polvo, una tempestad. Se perdió porque no se veía absolutamente nada. Eran días y días en el cual la familia estaba desesperada. La madre con sus hijas tuvieron que encerrarse en una sola habitación de la vivienda, ya que tenían que ponerle paños a los marcos, a las ventanas, para que no ingresara polvo, porque este polvo les hacía mal a la nariz, a los pulmones y les hacía hasta sangrarla. Por eso es que la policía de Estados Unidos ponía como una obligación usar máscaras. Esta familia estuvo aproximadamente 3 meses viviendo en esa habitación, barriendo y barriendo la tierra que entraba. Esta es una situación muy angustiante. Tal fue así que tuvieron que emprender un nuevo rumbo, como los miles de norteamericanos y mexicanos que tuvieron que emigrar hacia zonas del oeste y del este de los Estados Unidos. Salían con nada, casi sin plata, mal de salud y algunos haciendo dedo. Esta historia impacta y los invito a que sigan googleando más anécdotas porque la verdad que hay mucho para hablar sobre el tema. Ahora nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver para hablar sobre las tempestades de polvo en la provincia de La Pampa y ver qué similitudes hay. Volvemos en este tercer y último bloque para seguir hablando de Dust Bowl. Pero ahora vamos a sacar ese término y le vamos a poner el término tempestades de polvo, o también llamadas en nuestra provincia como tormentas de arena. Prácticamente en la provincia de La Pampa, sobre todo en lo que es el centro y suroeste de la misma, tenemos tormentas de arena bastante seguidos, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que tenemos zonas de médanos y a los vientos normales de acá, ¿sí? Tenemos vientos pamperos, tenemos vientos del oeste, también vientos norte, que hace que la tierra se levante. Pero acá también hay una relación con lo que pasó en los Estados Unidos, ¿sí? ¿Y cuál es la relación? La deforestación. Los montes de Caldenes se empezaron a deforestar para la expansión agrícola. Todo esto empieza a ser de que el suelo cada vez quede más desnudo, más volátil. Por lo tanto, cualquier viento que venga lo empieza a levantar. Y así fue el caso como el 18 de diciembre de 2020 tuvimos imágenes apocalípticas en nuestra provincia, imágenes totalmente devastadoras de lo que fue una pared de polvo que se extendió hasta los 5.000 metros, con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Estábamos claramente en una sequía, fíjense la similitud, estábamos con un fenómeno en La Niña y hacía 3 años que estábamos con sequía. Por lo tanto,
la sequía, más el mal manejo del uso de la tierra que también se hace en nuestra provincia, que también se cultiva trigo, que también se cultiva maíz, que también hay ganadería, todos esos factores hicieron el efecto Dust Bowl, hicieron que se ocurra prácticamente lo mismo. Esta tormenta de arena que azotó a Santa Rosa con ráfagas de hasta 130 km por hora, que hizo poner de noche a ciudades enteras de nuestra provincia, ¿sí? Hay imágenes en General Pico, por ejemplo, que eran las 4 de la tarde y estaba completamente de noche. El sol parecía no estar. Ustedes me dirán, ¿pero es lo mismo que Estados Unidos? Claramente. Por eso estamos haciendo esta relación y este análisis. Seguimos. Esta tormenta de arena del 18 de diciembre llegó hasta la provincia de Córdoba, ¿sí? Dejando muchísimos daños, dejando muchísimas cosas que hablar, pero sobre todo dejando una incógnita. ¿Qué está pasando con nuestro suelo en la provincia de La Pampa? ¿Lo estamos conservando? ¿Se está cuidando? ¿Qué pasa si se viene otro periodo de sequía interesante? Bueno, y acá nos retomamos a hace poco, ¿sí? Hace aproximadamente una semana de que estamos filmando esto, el 1 de noviembre del año 2024, volvimos a tener otra tormenta de arena, también llamada tempestad de polvo, en la provincia de La Pampa, con imágenes casi idénticas. Si ustedes ven las imágenes, van a decir, pero es lo mismo. Claro, porque son lo mismo, ¿sí? Realmente afectó al este de la provincia de La Pampa, llegando a Lonquimay, llegando a distintas zonas. Ojo con esto y a tener atención, porque fueron 2 tormentas de polvo en los últimos 5 años en nuestro territorio. Esto hay que mirarlo con lupa, ¿sí? Porque si las condiciones de expansión agropecuaria siguen haciendo lo suyo, los montes de Caldenes se siguen talando y no estamos cuidando el suelo como lo debemos cuidar, nos vamos a exponer a estas situaciones cada vez más seguidas, frecuentes y encima intensificadas, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se está tratando la tierra en La Pampa. Se vienen años de sequía, el cambio climático y los escenarios a futuro ya lo están marcando, sobre todo el centro y el oeste de la provincia de La Pampa, que ya es seco por naturaleza, va a ser aún más seco. Recordemos que al faltarnos un río, todavía esa zona se vuelve más árida, más efecto desierto. El suelo, que por naturaleza es de médano, hace que estemos con todas las antenas prendidas. ¿Nosotros queremos volver a repetir esta historia? Bueno, eso es lo que yo les vengo a plantear hoy. La relación con los Dust Bowl de Estados Unidos, de las llanuras a las llanuras pampeanas, ¿sí? Que justamente están en las mismas latitudes, que justamente ocurren las tormentas más fuertes del mundo. Mirá si no tenemos similitudes, mirá si no tenemos cosas que trabajar. Hay mucho por investigar, hay mucho por hacer, pero lo que sí les digo es que estos escenarios frente a un cambio climático van a ser arrasadores. Bueno, no quiero llenarlos de más información por el día de hoy. Creo que hemos hablado de un tema que nos pega de lleno, ¿sí? En la provincia de La Pampa, prácticamente el oeste convive con estas tormentas de arena cuando el viento pampero sopla. Y también las ciudades del este de La Pampa cada vez se están viendo más afectadas con tormentas que vienen potenciadas, ¿sí? Así que hasta acá vamos a llegar con este programa. Los invito y las invito a que busquen información, a que googleen, a que miren documentales sobre tormentas de polvo, sobre Dust Bowl, porque hay cosas muy interesantes y seguramente les va a llamar la atención porque es algo que nos toca muy adentro. Recordemos que somos una provincia agrícola y ganadera. Por lo tanto, todo depende de la meteorología. Sin más, un placer y bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá hemos llegado. Esperamos con ansias los mensajes y los reportes de los fenómenos que más les gusten o que pasen por su localidad. Los pueden enviar a nuestra casilla de mail que es lapampatierradetormentas@gmail.com o también nos pueden seguir y etiquetar en nuestro Instagram que es @lapampa.tierradetormentas. Será hasta la próxima semana para seguir recorriendo más a La Pampa, Tierra de Tormentas.